Hola, hoy vamos a explicar de estadística medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se utilizan para encontrar un valor que represente a todos los datos. Estas medidas se usan únicamente para variable numérica. Debemos recordar y tener en cuenta la clasificación de las variables numéricas para establecer modelos de cálculo para las medidas de posición o tendencia central, las cuales no debemos olvidar que se clasifican en variable numérica discreta y variable numérica continua. Las medidas de tendencia central son las siguientes. El modo o moda, que es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Luego tenemos la media o media aritmética, que es lo que conocemos como promedio aritmético. Y por último, vamos a nombrar la mediana, que se calcula de la siguiente forma. Ordenados todos los datos de menor a mayor, es el valor del medio. Es decir, cuando ordenamos todos los datos repitiendo aquellos valores que se repiten, ordenados en un orden de primero, segundo, tercero, así hasta el último, el que queda ubicado en el medio de dicho orden es el valor de la mediana. Vamos a ver un ejemplo. Hoy vamos a trabajar con variable numérica discreta. Para eso tenemos estos datos de 15 elementos que se distribuyen en la tabla de frecuencia de la siguiente forma. Como verán, el 5, el 7, el 8, el 12, el 24, el 25, el 33 y el 35 tienen frecuencia 1, mientras que el 10 y el 20 tienen frecuencia 2 y el 16 frecuencia 3, que para recordar la frecuencia es las veces que se repite los datos, la variable en la tabla de datos, ¿sí? Bien, como dijimos, la moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Si miramos la columna de frecuencia absoluta, vemos que el mayor valor es 3, con lo cual esa es la mayor frecuencia, que nos indica que la variable con el número 16 va a ser el valor de la moda. Es tan simple como mirar eso en la tabla. Luego, para calcular la media o media aritmética, lo que ustedes conocen como promedio, deberíamos sumar esos 15 valores y dividirlo por 15 a esa suma, ¿sí? Con lo cual podríamos hacer también, en los casos donde la frecuencia es mayor a 1, podríamos, en vez de sumar 2 veces 10, podríamos multiplicarlo, lo mismo que el 16 por 3 y el 20 por 2. Con lo cual, en una fórmula general, nos quedaría la frecuencia por la variable en cada caso, como podemos ver acá que tenemos 1 por 5, que es la frecuencia del 5 por el 5, 1 por 7, que es la frecuencia del 7, la frecuencia del 7 por 7, perdón, y así sucesivamente. Se ve que el 10 se multiplica por 2, el 16 por 3, el 20 por 2 y así sucesivamente. Todos esos términos se suman y se dividen por el n, que vale 15, como vemos ahí. Esta cuenta nos da por resultado 17,13, donde el 3 es periódico, lo cual no es ni más ni menos importante, pero de esta manera nos quedó determinada la media aritmética. Ahora bien, acá prestemos mucha atención, porque para calcular la mediana hay que ser muy ordenados y no olvidarse ningún dato por ahí. Como ya sabemos, tenemos 15 valores que tenemos que ordenar de menor a mayor, repitiendo aquellos que se repiten. Por ejemplo, el 10 va a estar 2 veces, el 16 va a estar 3 veces y el 20 va a estar 2 veces. Pero siempre respetando el orden que tienen estas variables, ¿sí? Como vemos, ahí están los 15 valores ordenados de menor a mayor, todos los datos que figuran en la información de datos. Muy bien, si yo al n lo divido por 2, nos da 7,5, cuyo valor entero es 7, con lo cual, si hacemos 7 por 2 nos da 14, nos sobra un elemento que va a ser el elemento que va a estar en el medio. Esos dos grupos de 7, que suman 14, son los primeros 7 valores previos y los segundos 7 valores posteriores.
o sea, los primeros y los últimos. Mientras tanto que en el medio nos queda el valor del medio o mediana, que es el que queda en el puesto número 8, que sería el que le sigue al 7. ¿Estamos de acuerdo? Ese valor es nuestro valor mediana. Ahora bien, presten mucha atención porque en este ejemplo el valor de n era impar. Vamos a ver. Como les decía recién, en el ejemplo anterior, el valor de n era un número impar, es decir, la cantidad de datos era impar, por lo que es fácil delimitar el valor de la mediana porque tomamos el n, lo dividimos por 2 y nos quedamos con el siguiente al entero que nos da. ¿Qué pasaría si n fuera par? ¿Cómo calculamos entonces la mediana? Supongamos los siguientes datos ya ordenados. Supongamos la siguiente muestra, que si ustedes se fijan, tiene 12 elementos, los cuales ya están ordenados de menor a mayor. En este caso tenemos 12 elementos, los cuales si dividimos en 2, tenemos los 6 elementos primeros y los 6 valores finales. Los 6 valores iniciales y los 6 valores finales. Resulta que el último de los iniciales y el primero de los finales se encuentran en el medio, por lo tanto son valores del medio, pero no son la mediana. Por lo tanto, debemos calcular el promedio de esos dos datos, de 12 y de 15, el cual nos da 13,5. Entonces, siempre que haya un n par, debemos ordenar los datos, dividir la cantidad de datos en 2, tomar el último dato de la primera tanda y el primero de la segunda y buscar su promedio. Muy bien. Dejaremos para la próxima clase cómo calcular estas medidas de tendencia central para variable numérica continua. Nos vemos en la próxima explicación. Espero que les haya servido.